Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, Saúl? ¿Todo bien, profe? ¿Bien y usted? Bien, por hecho. Hola, profe, ¿todo bien? Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Todo bien, profe? Aquí disfrutando de este día tan soleado. Sí, sí. Después de tanta agua que hemos tenido, ¿verdad? Que soportar, hay que disfrutar de ese sol. ¿Ustedes cómo han estado todos, todas? De no bien, por hecho. Qué bueno, me alegro. Bueno, vamos a dar como siempre un par de minutitos ahí para que los que están un poquito tarde se conecten y las que están un poquito tarde también. No sé si tienen alguna pregunta con respecto al trabajo. Ahí les mandé, no sé si lo vieron en el grupo, cómo citar en el contexto o parafrasear para como ayudarles un poquito, porque hay gente que está iniciando la universidad y no tiene como mucha experiencia. Valeria, ¿qué tal? Hola, vieras que yo tenía una pregunta también. Dime, Valeria. En ese ejemplo que enviaste, vos ponías número de página, si no me equivoco. Eso se podría reemplazar como por, digamos, un número que esté ubicado en la bibliografía, porque, digamos, número de página no tenemos con las No, clases yo sé virtuales. que no tienes como tal, pero digamos, si el documento que yo les envié tiene página 1 y página 2, entonces ustedes pueden asumir, o sea, que el documento iba con 3 páginas. Entonces ustedes, aunque no las tengan, digamos, como puestas, no página 1, página 2, página 3, pero si el documento tenía 3 páginas, pueden poner como P3, digamos, para que se... Ok, perfecto. Profe, y en el caso de los videos no se tiene que hacer eso, ¿verdad? En el caso de los videos, como ustedes tienen que hacer, si van a referirse a algo de los videos, es parafrasear. Entonces, por eso les puse ahí también cómo, Vane, ¿qué tal, Miranda? ¿Cómo lo tienen que hacer si van a parafrasear lo que dice el profesor, digamos, en los videos? Ok, profe, gracias. Perfecto. Y bueno, también mucha gente me ha preguntado, profe, que es que no me cabe el trabajo en 6 páginas, y ahí yo también les puse que, bueno, nosotros hemos recibido trabajos de 3 páginas que tienen todo y la persona se saca un 10, ¿verdad? Porque de eso se trata este trabajo, básicamente, como de que ustedes logren aprender a extraer todo lo importante de un tema y sintetizarlo, ¿verdad? Entonces, realmente es muy fácil el trabajo. Lo que tienen que aprender es cómo hacerlo, pues, o referirse a lo esencial, básicamente. Entonces, si no les cabe, que les quedó muy largo, que esto, que lo otro, lo hacen a 1.5, espaciado 1.5, no hay problema. Gente que me ha preguntado que si el espaciado, el margen lo pueden hacer angosto, lo pueden hacer angosto, no hay ningún problema. Gente que me ha dicho, profe, es que, bueno, usted me cuenta las páginas de la bibliografía dentro de las 6 páginas, normalmente sí, y esa es la idea, pero si se pasan 2 páginas, como les había dicho, pues tampoco pasa nada, ¿verdad? Entonces, eso sí, que no lo hagan a 1.5 y también se pasen 2 páginas, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que ustedes traten de hacer ese esfuerzo de síntesis que se necesita para hacer el trabajo. Básicamente es eso. ¿Está bien? A ver si hay alguien más. Creo que no. Nos vemos entonces ahora al ratito. Les paso al profe. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Bien, tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Mucho gusto de verlos ahí de nuevo. Ya hoy rematamos el curso porque ya para los próximos días nos mandan la síntesis del curso, ya con las indicaciones que les ha hecho doña Cintia sobre la extensión, que no sea demasiado extenso el trabajo, no es necesario y es más trabajo para ustedes, también para mí.
para ir analizando el contenido, quiero aclarar, como estoy aclarándole a todos los grupos, que yo califico muy a favor del alumno, que siempre he tenido esa actitud y la mantengo y la mantendré. O sea que pienso siempre una nota un poquito más alta de lo que en rigor podría valer el trabajo final o examen final, es lo mismo. Y que, pues por eso la mayoría de mis alumnos obtienen las notas más altas. O sea, la escala es de 1 a 10 y la mayoría, la gran mayoría tienen 9, 9.50 o 10. Si hay algún caso en que definitivamente yo considero que el contenido está un poquito flojo, flojo no porque haya errores, porque no voy buscando errores, pero que el contenido no es tan denso, tan rico como otros, y por eso, pues, inevitablemente hay siempre unos exámenes con mejor calificación que otros. Pero yo les digo que siempre procuro que sean calificaciones muy altas porque la mayoría de mis alumnos cumplen con lo que se les dice que deben cumplir. Y que, pues sí, me ha molestado siempre que me pregunten clases presenciales o ahora con esta virtualidad, que me pregunten por qué un 9 o por qué un 9.50. La única razón es porque en el momento de lectura y análisis del contenido del examen final, o en este caso trabajo domiciliario, trabajo final, esa fue la nota que, por toda mi experiencia, me parecía que merecía el trabajo y que a veces distinguir entre un 9.50 y un 10 pues, es problemático, ¿verdad? Es la impresión que da en el momento en que uno analiza ese contenido. Cuando yo pongo un 10 y pongo unos cuantos dieces, es porque no cabe duda para mí de que merece la nota máxima. Pero 9.50 es más o menos lo mismo. Que no caigan en esa, ¿cómo podríamos decir? Esa codicia de que tienen un 9.50, que es en cualquier universidad del mundo, una nota altísima, que todavía pregunten que por qué no un 10. Y entonces que tomen en cuenta eso y que la gran mayoría, ya verán ustedes, estará contenta con la nota que les puse. En cuanto a la clase de hoy, que es la última, ya para rematar el curso, dentro de este último tema en que hemos estado, que es el de las vanguardias, o sea, lo correspondiente al tercer ciclo, repasen en estos días para la síntesis que me van a mandar, esto de las características morfológicas de lo que hemos estado llamando en el curso macrociclo contemporáneo, ese recorrido por un periodo enorme, a grandes rasgos, por supuesto, dividido en 3 ciclos. El primero que empieza simultáneamente a la Revolución Francesa y que todos puedan explicar un poquito ahí por qué un primer ciclo que es siempre de idealismo y que en las artes se manifiesta como romanticismo, es simultáneo de hechos revolucionarios como son los correspondientes a la revolución burguesa en Francia, que con la consecuencia inmediata que fue el imperio napoleónico son 2 hechos evidentísimos de un tercer periodo del macrociclo anterior al que nosotros estamos recorriendo. Es el macrociclo moderno que empieza a principios del siglo XVII y va terminando con los hechos sangrientos
de la Revolución Francesa. Cuando termina un macrociclo, al mismo tiempo está empezando a brotar el nuevo ciclo, que es primera etapa de un nuevo macrociclo. Y que hemos dicho que un macrociclo es un periodo completo de evolución orgánica, así les estoy diciendo despacio porque es una definición que doy, de macrociclo, un proceso completo de evolución orgánica interna de la historia, integrado por 3 ciclos de aproximadamente 45 años como promedio de duración cada uno. Y que el primer ciclo, que ya hace meses lo hemos estudiado, es el del idealismo siempre, y que va brotando al mismo tiempo que está terminando el oleaje anterior, que es un tercer periodo. Y por eso contrasta el ultrarrealismo de la Revolución Francesa con este brote de romanticismo que empieza con Goethe en Alemania, Goethe con TH escrito, Goethe, el máximo escritor alemán de toda la historia, fue el que organizó ese movimiento romántico que se extendió por toda Europa y por el mundo. Al mismo tiempo, entonces, que existe Napoleón, que es ultrarrealista, personaje, protagonista, típico de un tercer periodo, con la misma edad que Beethoven y Hegel, 30 años de edad, Napoleón 31. Bueno, una de diferencia, es lo mismo. Nacieron en 1770 Beethoven y Hegel, los dos románticos máximos. Hegel en filosofía, lo hemos estudiado un poquito en general, para que lo incluyan ahí, pues lo que poco que recuerden, porque no ha habido tiempo para profundizar en la filosofía de Hegel. Beethoven, la máxima expresión del romanticismo musical. Los dos nacieron en 1770. Y Napoleón, un contraste, que nació un año antes, 1779, perdón, 69. Un año antes que Beethoven y Hegel. ¿Por qué este contraste? Esta contradicción. En realidad no es contradicción, sino que es la discontinuidad de los movimientos, los oleajes, como los del mar. Las olas son discontinuas, están enlazadas entre sí por el mismo movimiento hidráulico marino, pero son diferentes. Esa imagen nos sirve para entender los oleajes, las ondicularidades que produce la historia en su evolución. Y la primera oleada es un ciclo, siempre de un macrociclo, es un romanticismo en las artes, un idealismo en filosofía, y ahí está Hegel. Y en música, Beethoven. Decíamos. Entonces, esto es, subrayenlo una vez más porque espero que lo tengan en los apuntes, que esto es lo que yo he llamado en mi tratado de morfología de la historia, el anacronismo de los estratos culturales del espíritu histórico. Anacronismo, palabra clave. Anacronismo significa negación del tiempo vigente. En este caso, incongruencia, desajuste, desnivel entre el nivel último del macrociclo anterior y este nuevo nivel, que contrasta, por supuesto, que es contradictorio, porque el último de un macrociclo es ultrarrealista, la Revolución Francesa. Y el primer brote al mismo tiempo de un nuevo macrociclo es idealista y romántico en las artes. Entonces, que repasen esto para que lo tengan claro.
Si en este momento, en cualquier otro momento de la clase de hoy, tienen alguna duda, me preguntan, porque ya esta es la última clase y aprovechemos entonces el tiempo para todo. No sé, para salir de esto rápido y salir de dudas, quisiera que alguno o alguna de ustedes me diera esta explicación. No sé si Valeria o Vanessa o algún compañero, en fin, quien esté más disponible en este momento, que me explique esto del anacronismo de los estratos culturales del espíritu. Profe, bueno, como yo creo que lo que a mí se me ha hecho más fácil de entender el anacronismo tal vez fue con lo que usted explicó en clases pasadas, que era lo de las olas, que cuando la ola va subiendo hay otra que viene detrás de una vez. Entonces yo creo que eso también a mí me ayudó sinceramente a poder ver lo que usted dice, que cuando se está terminando un macrociclo al mismo tiempo inicia otro y es un momento donde está ocurriendo idealismo y al mismo tiempo ultrarealismo. Entonces yo creo que tal vez. Sí, está muy bien. Miranda, es usted, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien esa explicación y en recordar esa imagen, que yo la uso mucho porque yo creo que es la más gráfica y me alegra que usted diga que sí, que eso pues le facilitó entender esto de que aparentemente, porque cuando yo inicié hace bastantes años el desarrollo de esta teoría cíclica de la evolución histórica, a mí mismo se me planteaba esto como una contradicción, pero no veo ni podría haber otra explicación que esto de que los ciclos, desde luego, como acaba de recordar Miranda, de que las olas van una detrás de otra, pero son diferentes. Ya cuando llega a la cresta, la punta, eso lo observamos cuando estamos frente al mar, y va ya decayendo, detrás viene otra que ocupará el mismo puesto y así eternamente son las mareas. En la historia, la evolución, por tanto, que ustedes tengan conciencia de esto, de que también la historia personal nuestra, como seres humanos a nivel individual, tenemos las mismas características que a nivel proyectivo de la historia ocurre con las épocas. El espíritu histórico, el sujeto creador de la historia, tiene los mismos movimientos que nosotros como sujetos individuales. Y lo tienen porque la razón más fundamental y sencilla a la vez es que la historia es creación netamente humana. ¿Cómo no va a tener la misma naturaleza humana la historia si es producto de la humanidad? El sistema nervioso nuestro y por lo tanto también nuestro psiquismo, nuestras vivencias son discontinuas. Todas las fuerzas de la naturaleza, no solo la física, la microfísica, en donde Max Planck en el año 1900 descubrió el cuánto de acción, en que demostró que la energía era un paquete, eran paquetes, y introdujo el concepto de discontinuidad en la física teórica, en la microfísica, en la física atómica, la mecánica cuántica, el nivel más elemental de la materia, sino que en todos los niveles, hasta el espíritu, hay discontinuidad. Nuestro cerebro está constantemente, ustedes tal vez en algún libro habrán visto algún electroencefalograma con las puntas de onda y un especialista pues podría darse cuenta si hay epilepsia, si hay esquizofrenia, si hay una oligofrenia, o sea, un retraso mental, o si la persona es normal pero está agitada en ese momento, todo eso, y constantemente en condiciones totalmente normales y serenas, tiene ondicularidad. Las fuerzas eléctricas del cerebro se comportan igual que las fuerzas naturales en todos los niveles. Y además de que de una época a otra, y ustedes ya han pasado por varias etapas de su vida, a pesar de ser tan jóvenes, han pasado por 3 etapas y están iniciando ya la 4ª etapa en su vida, que es la de juventud adulta o adultez
juvenil, como quieran expresarse, saben que constantemente estamos también pasando de una época a otra, de un periodo a otro, y van cambiando nuestro carácter, nuestra personalidad, también por factores culturales y ambientales. No es nada raro, pero hay discontinuidad. Por lo tanto, entonces, así nos explicamos, porque alguien podría decir, bueno, maje, pero ahí está explicando que Goethe, Hegel, Hölderlin, Leopardi, etcétera, Goethe, etcétera, eran románticos, y al mismo tiempo están ocurriendo las matanzas horribles en Francia, con la Revolución Burguesa, como acontecimientos de un periodo que contrasta con acontecimientos que son propios de un tercer periodo y son contemporáneos, simultáneos. ¿Qué teoría es esa? Entonces, que ustedes sepan explicar que en realidad no hay ninguna contradicción, sino que un oleaje histórico termina y al mismo tiempo no hay ahí que separa el proceso, como las oleadas no se paran. Solo la leyenda bíblica de que Moisés dividió el Mar Rojo para que pasaran los judíos, pero bueno, ya sabemos que eso es simbólico. ¿Profe? Ajá. Sí, yo lo había entendido también como esa explicación que usted da de que en la vida de seres individuales nos ocurre lo mismo. Digamos, si uno se pone a analizar como la historia, nosotros vamos a vivir varias etapas, pero ninguna se corta como inmediatamente para pasar a la otra. Cada una de las etapas que vivimos siempre va relacionada. Y desde que usted lo explicó, fue ahí donde a mí me quedó como súper claro, porque claro, venimos como en una línea del tiempo, por así decirlo. Entonces, por más que se haga un cambio como de periodo y de características y así, siempre se va a mantener esta discontinuidad porque tiene que suceder ese cambio. Si no, sin esa discontinuidad no va a existir ese cambio, digamos. Sí, habría para añadir algo a lo que muy claramente acaba de explicarnos ustedes, pues no va a haber un bache ahí, una detención del Exacto, proceso. sería como quedar en un vacío y eso simplemente no pasa. Siempre se tiene que mantener como una parte de esa línea para hacer ese cambio. Ajá, y el contraste es porque, o la aparente contradicción es que lo que surge cuando termina un tercer periodo es un primer periodo de un nuevo macrociclo y por tanto el primer periodo de un nuevo proceso tiene esas características contrarias a las que tuvo ese último periodo. Después de un periodo de ultrarrealismo, aparece los primeros brotes de un primer periodo de un nuevo macrociclo que es siempre de idealismo y en las artes romanticismo. A propósito de esto que acaba de explicar en Vanessa, no, Valeria. Perdón, era Valeria. Sí. Valeria, sí, Valeria Fernández. Que a veces me han preguntado en clases presenciales que bueno, si eso usted lo ha comprobado, porque yo sí lo he comprobado, ya les dije, hace unos 4 o 5 años que yo recuerde, publiqué un tratado de 700 páginas, pero aplicado esta teoría que desarrollé en este curso con ustedes a todas las principales civilizaciones de la historia universal. Por eso salió un volumen muy extenso. Me han preguntado, bueno, si usted ha comprobado eso, profe, ¿en qué periodo estamos ahora? Para ubicarse, claro, la pregunta me ha parecido muy lógica y de persona interesada en ver, y desde luego se sigue, es que yo no tengo ningún miedo de que no se cumpla o que deje de cumplirse porque es así. Y le he dicho, pues mire, el macrociclo contemporáneo, para mí, tomando como frontera natural un acontecimiento extraordinariamente importante como fue la Segunda Guerra Mundial, que finaliza en 1945, ya para mí la llamada edad contemporánea, que los historiadores que solo se interesan por la historia y no saben nada de filosofía, ni tienen mentalidad científica, ni nada, no se han preocupado ni de este sencillísimo problema de que se llama edad contemporánea al periodo que va desde la Revolución Francesa para acá,
¿Y cuándo termina? A veces por curiosidad a profesores de la Universidad de Historia, para ver qué me contestaban, me he recibido unas respuestas que dejé de preguntarle a nadie eso, porque es horroroso lo que ocurre. Uno me dijo que la edad contemporánea terminaba o terminó con la aparición de los Beatles. Imagínense usted el horror que supone eso. Bueno, entonces para mí, en realidad no hay problema porque para mí el macrociclo contemporáneo, que es como le llamo yo, terminó con la revolución, con la Segunda Guerra Mundial en 1945. La segunda mitad del siglo XX contrasta totalmente con la primera. En la primera hubo 2 guerras mundiales, coletazos de la segunda, como fue la guerra de Corea y luego la guerra del Vietnam. Pero luego, la segunda mitad del siglo XX, después de eso, se ordenó profundamente y todo le salió de maravilla a la humanidad. La ONU, que fue fundada en 1945, funcionó perfectamente hasta los años 90, que es la década en que posiblemente nacieron ustedes ya al final, la mayoría, y que ya en los años 90 se cumplió un primer periodo de un nuevo macrociclo que le podemos llamar macrociclo postcontemporáneo. Y ahora ya estamos metidos, bastante metidos, en ese segundo periodo de realismo moderado, de realismo clásico. Y dentro de unos años verán ustedes que en las artes en general, en todo lo que actualmente todavía es moderado, en política internacional y sobre todo en las artes, ya yo últimamente estoy viendo en exposiciones en España y aquí mismo en Costa Rica, ejemplos que aparecen a veces en el periódico, estoy observando ya que están empezando a aparecer dibujos y pinturas estrafalarios, hasta detalles ya de pinturas y dibujos abstraccionistas, y ya verán dentro de unos pocos años que estaremos en plena, o estará la humanidad en pleno tercer periodo. Por ahora seguimos todavía en el segundo periodo, que es de clasicismo, de realismo moderado. Por si acaso alguno o alguna de ustedes tiene la misma inquietud, bueno, ¿en qué periodo estamos ahora? En cuanto a lo que hoy quisiera leerles, comentarles algo, es sobre la última vanguardia de las que hemos estudiado ya. Recuerden, dadaísmo, surrealismo, abstraccionismo, fauvismo. Hemos hablado del futurismo del italiano Marinetti. Hemos mencionado apenas, porque no me metí mucho a fondo con el futurismo, sí les recomendé que leyeran algo porque el futurismo de Marinetti no tuvo mucha trascendencia, pero Marinetti propuso unos principios en su declaración futurista, unos principios que coinciden con las características esenciales del espíritu de este tercer periodo, primera mitad del siglo XX. Recuerden, primer periodo se extiende desde los acontecimientos de la Revolución Francesa, que no tienen nada que ver, ya lo explicamos esto, hasta mediados del siglo XIX. La segunda mitad del siglo XIX es segundo ciclo. Y el tercero, en el que estamos, las vanguardias de la primera mitad del siglo XX. Que nadie de ustedes se confunda en eso, porque espero que en todos los trabajitos que me manden esté esa síntesis. Yo no voy esperando ahí que falte este concepto del otro, pero los conceptos que puedan proponer ahí como característicos del periodo de idealismo y romanticismo, el segundo periodo que es de clasicismo, donde en ese periodo poníamos como representante la música de Wagner, que es un realismo clásico, un romanticismo ya decadente,
Y en el siglo XX, en música, pues está la música dodecafónica de Schoenberg, también Claude Debussy, pero sobre todo Schoenberg, que llegó al abstraccionismo musical, equivalente en pintura al abstraccionismo antifigurativo. Por eso nunca he estado de acuerdo en que a Schoenberg se le califique de expresionista, porque la música de Schoenberg no expresa nada. Es deshumanizada, es tecnificada, es la materialización de la música. Porque cuando la música se reduce a la materia prima, que es el proceso acústico, sin expresar ningún sentimiento, eso es materialismo puro. Y por lo tanto, un distanciamiento total de las condiciones humanas. Por eso quiero decirles que este periodo de las vanguardias fue calificado por el pensador español, universalmente el más conocido de España, José Ortega y Gasset. Gasset se escribe con doble S. En un ensayo que les recomiendo, si pueden leérselo en estos días bien y si no más adelante, Ortega fue un escritor extraordinariamente ameno y el ensayo se llama La deshumanización del arte. Una calificación perfecta, porque es cierto esto, de que el arte del siglo XX cuesta encontrarle la comunicación con lo estrictamente humano. Debido a esto, a de que el espíritu de esta época, primera mitad del siglo XX, está volcado completamente a la materia, al mundo exterior y a máxima distancia respecto a sí mismo, el espíritu. El romanticismo monólogo, mínima distancia respecto a sí mismo y máxima respecto a la realidad exterior, lo contrario. El intermedio, el realismo moderado, está a equidistancia de la realidad exterior y de sí mismo. Esas son las características. En el monólogo, mínima distancia, o sea, hay ensimismamiento, mínima distancia respecto a sí mismo. En el segundo periodo, diálogo, ya división, separación del yo íntimo del espíritu, se separa un poco de sí mismo y se vuelca a la realidad exterior, pero moderadamente. Clasicismo. La moderación es, entre otras características, recuerden, moderación, armonía, proporcionalidad, medida, un realismo sometido a normatividad, todo moderado, todo ensamblado en normas estrictas. Eso desde los griegos, desde Aristóteles, se consideró el prototipo del clasicismo. En Wagner hay ya explicábamos esto, hubo un romanticismo ya terminal, decadente, a máxima distancia del verdadero romanticismo que fue el de Beethoven. Y predomina en Wagner la tecnología musical. Por tanto, ya ahí ven ustedes que ya no hay romanticismo, sino que hay una frialdad técnica. Y la frialdad llega a ser un témpano en el siglo XX con todo lo que se hizo, porque en las vanguardias hay una ruptura. La categoría fundamental del tercer periodo en que estamos y que con estos poetas españoles de la generación de 1927 llega al máximo de expresión, genial, por supuesto, porque hay dos premios Nobel que fueron Juan Ramón Jiménez y Vicente Aleixandre, que cultivaron el surrealismo y también el clasicismo. En la línea del clasicismo, trataron de mantenerse al nivel de armonía perfecta de Rubén Darío, nuestro gran poeta latino, el más grande poeta de América. Y les recomiendo, si no han leído nada de Rubén Darío, que en algunas vacaciones lo lean, algunos poemas, porque es el máximo poeta
de América y que introdujo en España el modernismo poético, sin el cual, dicen los historiadores de la literatura española, no se concebiría la evolución de la poesía española hasta el siglo XX. Es el puente fundamental, la poesía de Rubén Darío. Y por eso estos filósofos, poetas de la generación de 1927, sobre todo Vicente Alexandre, Juan Ramón Jiménez, cultivaron el clasicismo, pero también en la madurez fueron surrealistas, que es lo que nos interesa. Quisiera leerles algo de uno de los grandes de esa generación del 27, que fue, tal vez lo hemos mencionado ya en clases anteriores, Gerardo Diego, que cultivó mucho en su poesía el surrealismo, lo que hemos llamado aquí la sinestesia. Recuerden que la sinestesia, no sé, me gusta como hoy, sobre todo que en la última lección, sondearlos a ustedes un poco, a ver si recuerdan algunas cosas importantes. Por ejemplo, lo que se entiende, si en este momento Vanessa Quiroz podría recordar, si no lo recuerda, pues sin ningún compromiso, pero espero repasar esto aquí mismo, lo que hemos llamado sinestesia, que fue muy cultivada. Bueno, la sinestesia es como cuando los escritores dicen, digamos, le dan características a algo que normalmente no lo tiene, es como una mezcla de sentidos. Por ejemplo, decir que, no sé, el viento tiene un color. Entonces están mezclando como tal vez el sentido del tacto que tiene que ver con cómo se siente el viento, pero también le están dando una característica visual. Sí, a propósito de esto, les iba a leer algo de Gerardo Diego, bueno, espero tener tiempo para todo, pero a propósito de lo que acaba de decir Vanessa, hay un poema de García Lorca, del que yo creo que ya hemos comentado, la Oda a Salvador Dalí. Me parece que sí, para no repetir, andamos escasos de tiempo, sobre todo hoy, que es la última. Pero a propósito de ese ejemplo que pone Vanessa del viento, que podemos atribuir un color, dice ella, al viento, y sabemos que el viento no es cromático, no tiene ningún color. Pero podemos decirlo poéticamente por asociación de ideas, por el sentimiento que tenemos sobre el viento, lo podemos ver de cierto color. O lo podemos interpretar así. Ahí es donde está pues, el arte, la asociación de ideas. Vean todos. Y a propósito de lo que acaba de comentar Vanessa, el poema de García Lorca que dice, verde que te quiero verde. Verde viento. Ahí está el ejemplo de Vanessa. Verdes ramas. Bueno, las ramas, excepto en el estío, ¿verdad? En la sequía extrema la mayoría de las hojas están secas, pero normalmente y sobre todo en el invierno, las ramas y las hojas son verdes. Toda la verditud, digámoslo así, o la viridiscencia, para decirlo con una palabra en latín, viridiscencia, ese colorido general verde del campo que a todos nos gusta, por supuesto, el color verde, como cuando caen las primeras lluvias, empieza al día siguiente ya a brotar en general los matices verdes tiernos del zacate, etc. Y eso de verde que te quiero verde, pues es una manera de expresar el gusto que tiene el poeta por ese color, que todos lo tenemos. Verde viento. Ahí es sí ya donde la asociación de ideas es aplicar algo y por eso es sinestesia, porque está uniendo una sensación o un sentimiento.
bueno, una percepción de algo que no tiene color le está aplicando una cualidad visual como es el verde. El viento sí lo vemos por las ramas que se mueven, que se estremecen. También lo podemos sentir en nuestro cuerpo, pero no podemos verle ningún color. Podríamos hasta decir que es transparente como el aire, tampoco lo vemos. Nadie puede decir, a no ser que tenga alucinaciones esquizofrénicas, que ve el aire. Dios guarde. Pónganse alerta si algún compañero les dice que está viendo el aire. Díganle, por lo menos, no sea tan mentiroso. No me asuste. Entonces, bueno, verdes ramas. Bueno, después dice, hay unas frases que son asociaciones libres. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Entonces, eso simplemente para ilustrar el comentario de Valeria, me parece que fue Valeria la que comentó esto, ¿verdad? No, profe, fue Ah, Vanessa. Vanessa. Bueno, yo no sé por qué la tengo agarrada con Valeria. Bueno, es que en otras ocasiones ha intervenido. Bueno, entonces el comentario de Vanessa Quirós. Ven ustedes que aquí tengo de Gerardo Diego, porque yo creo que de Gerardo Diego no les he comentado nada en todo este curso. Quiero preguntarles si sobre la oda a Salvador Dalí, que ojalá la tengan ahí, no es muy extensa, porque hemos hecho comentarios muy a fondo debido a que es un arquetipo, un ejemplo básico para entender el surrealismo poético. Ese poema que lo escribió a los 20 años de edad, García Lorca, y dedicado a su amigo íntimo en ese periodo, que fue Salvador Dalí. Si hemos hablado ya de eso, no lo voy a hacer ahora. Entonces, contéstenme a alguien si ya hemos comentado la oda a Salvador Dalí de García Lorca. Profe, me parece que no, o por lo menos yo creo que no tengo nada de eso. Bueno, yo creo que tampoco. Bueno, entonces sí, voy a preferir hablarles de eso porque me interesa muchísimo que ustedes tengan, no todo, porque entonces gastaría mucho tiempo en eso, pero la oda a Salvador Dalí de García Lorca es un ejemplo esencial del surrealismo poético. Voy a entresacar algunas frases para que ustedes vean que todas las vanguardias, por ejemplo, el surrealismo en poesía, cultivó el absurdo. La búsqueda del absurdo fue permanente en todos los artistas de la primera mitad del siglo XX. Llámense surrealistas, dadaístas, abstraccionistas, lo que fuera. Todos anduvieron utilizando las experiencias subconscientes y las vivencias oníricas, o sea, los sueños, para trasladarlos a su arte. Dalí se pasó toda su vida, como se lo dijo al mismo Freud, aplicando el Tratado de los Sueños de Freud para crear sus pinturas. Y García Lorca lanza esta oda dedicada a Salvador Dalí, donde entre otras cosas dice, bueno, una rueda en la pura sintaxis del acero. Frase absurda, porque de una manera inmediata, aunque le podemos encontrar conexión, hay tres ideas que no se ensamblan, no se conectan entre sí. Rueda. Sintaxis es fundamentalmente lo que ustedes estudiaron en el colegio en gramática, la estructura proposicional de una oración, sujeto, verbo y predicado. Eso es una sintaxis. Pero aquí, uno, si quiere encontrarle sentido,
que tal vez no lo tenía para García Lorca cuando lo escribió. Podemos decir, bueno, sintaxis puede significar también, por la raíz griega, estructura. ¿Y qué? ¿Una rueda no tiene estructura? Pues sí, hay que decir sí. La pura sintaxis del acero. ¿Qué tiene que ver el concepto de acero con rueda? Bueno, que la rueda puede ser de acero. No hay problema. Entonces, si se refiere a la estructura, que es la sintaxis del acero, no significa otra cosa que una rueda cuya estructura es de acero. Pero vean ustedes que hay que armar la frase para encontrarle sentido. Porque de inmediato se lee y no la encontramos. Es una frase absurda. A mí yo la subrayé porque me sonó, bueno, sobre todo por absurda. Pero viene después otra que dice, la flor aséptica de la raíz cuadrada. Como dicen los jóvenes, la sacó del estadio. ¡Qué batazo! La flor aséptica. No sé si ahora Valeria sí podría decir rápidamente, sin mucho compromiso, ¿verdad? Porque andamos escasos de tiempo. La flor aséptica, no sé si usted sabe, en este momento recuerda lo que significa aséptico, aséptica, ese adjetivo. Profe, si le soy sincera, no, le estaría bateando. No, no me suena una definición clara. Bueno, de todas maneras, como García Lorca bateó, uno puede batear también. Bueno, pero la asepsia es una palabra que se usa en medicina. Casi no se usa, se puede usar en cualquier campo, pero es que se usa en medicina, en cirugía. Es la asepsia que se usa en una sala de operaciones para que no haya infección. El aseo extremo es la asepsia. Entonces, agarró, vean ustedes la libertad que se toma estos poetas surrealistas. Agarró una palabra de medicina y la metió en el poema. Y se entiende así porque asepsia significa aseo. En este caso, es quirúrgico extremo. Extremo aseo. Entonces, ¿y la flor? ¿Cómo le podemos atribuir aseo quirúrgico extremo a una flor? Valeria. O sea, encuéntrele sentido. Sí, lo estoy pensando, pero me confunde bastante y más que después mezclar a la raíz cuadrada. Y luego ya a eso peor, la raíz cuadrada. Sí, ahí fue donde me perdí. Y me imagino que con esto del aseo extremo o como una flor sumamente así como brillante, como, no sé, me imagino como algo así, como una flor que como que inspire de lo bonita que está, tal vez. Sí, todo eso está muy bien y muy poético y estoy de acuerdo porque una flor pues es de las cosas bellas que hay en la naturaleza. Entonces, sería muy raro que alguien dijera qué feas son las flores o alguna tontería de esas. Exacto, pero ya con lo que sigue en el poema, ahí sí no sé enlazarlo. No, porque ¿qué tiene que ver un concepto matemático de raíz cuadrada? Exacto. Con la flor aséptica, sí, como todo lo que usted dijo estoy totalmente de acuerdo. Una flor que brilla de belleza, su lisura, podemos verla como muy lisa o un color perfectamente armonioso como suelen tenerlo las flores, sin mancha ni nada, y que por eso parece de una limpieza floral extrema. Entonces se puede, por ahí, pues es la idea que usted tiene. Pero ya lo de la raíz cuadrada, nada tiene que ver. Claro que si uno quiere encontrarle sentido, se lo encuentra. Porque raíz cuadrada puede querer decir, y si eso no quiso decir García Lorca, que posiblemente no sabía lo que estaba escribiendo, porque es automático esto,
Es la escritura automática que descubrieron los dadaístas. Ustedes mismos pueden hacer la prueba con ustedes, escribiendo muy rápidamente. Entonces les salen frases brillantes, otras que les suena bien, pero que ustedes mismos no saben qué podría significar porque les salieron así, sin pensar. Es una experiencia que ya les digo, es interesantísima. Pero encontrándole sentido, ¿y qué me importaría a mí que García Lorca viniera desde el más allá a decirme, no, mire, profe, es que eso no fue lo que pensé yo? Bueno, vaya si usted otra vez donde estaba, porque a mí no me interesa lo que usted pensó, que tal vez no pensó nada. Yo le estoy sacando chispa y agradezca más bien que le estoy sacando algo a una frase totalmente idiota por absurda. Raíz cuadrada quiere decir, la raíz cuadrada es dividir un número por sí mismo. Es una división, una reducción de un número a su mismidad aritmética. Reducción total. Es dejarlo casi inútil o reducido en su esencia. ¿Y qué tiene que ver eso con la asepsia o el aseo extremo de la flor? Cuando dice, bueno, que la flor aséptica, bueno, que el extremo de la pureza del aseo de la flor viene a ser como la esencia aritmética de un número que es dividido por sí mismo. Dicho así, tienen ustedes que aceptar que tiene más sentido que la frase. De sacarle alguna chispa, algo hay que hacer, porque si no, no sirve. Pero me salto unas cuantas más para ver lo esencial. Bueno, una frase típica, la voy a leer porque es típica de García Lorca. El horizonte virgen. No, mejor esta. La noche, negra estatua de la prudencia. Ahí hay una metáfora que no es muy difícil. A cualquiera yo creo que nosotros se nos puede ocurrir. Eso de negra estatua. Bueno, lo de estatua tal vez no es muy fácil, pero negra sí. Porque la noche es carencia de luz. Carencia relativa o total, según donde estemos. La noche, negra estatua de la prudencia, está otorgándole a la noche muy oscura, negra, el título de estatua, de monumento. A la prudencia. ¿Por qué la prudencia? Porque de noche, dos amantes en un parque pueden tener más libertad para sus intimidades que de día. De noche nadie los ve o ven, la gente que pueda pasar ven poco. El ladrón también busca la noche. Y he oído decir que además se visten con ropa oscura para confundirse con las sombras. Eso es prudente. Entonces, eso lo entendemos así. Yo no creo que haya otra manera de entender. La noche, negra estatua de la prudencia. ¿Y por qué estatua? No sé si le puedo preguntar a Saúl Corrales, si alguien te preguntara, bueno, ¿y por qué estatua, le llama estatua a la noche? Bueno, yo creería que le llama estatua de noche, porque es algo como simbólico. Una estatua es como un símbolo, como tal, o sea, o una representación. Entonces creería que es por eso. O sea, está diciendo que la noche representa la prudencia, creo yo, ¿verdad? Muy bien, perfecto también. Los comentarios que he recibido de los diferentes grupos que tengo han sido siempre brillantes, lo cual me alegra, no me extraña porque yo
sé que sobre todo en las últimas generaciones el nivel intelectual del estudiante universitario nuestro es brillante, es muy alto y en cualquier universidad del mundo podría ser así, ser reconocido así. Ya verán si se especializan en algo, alguna rama en alguna universidad extranjera, cómo van a tener éxito. Siempre ha sido así y los que estudiamos en Europa, incluso ya en la época mía, con el bachillerato de aquí, no tuvimos grandes problemas. Yo que estudié en España y eso pues dice mucho de la tradición educativa nuestra, pero es que en las últimas generaciones realmente es asombroso y me asombra a mí que pues en mi larga trayectoria he conocido este fenómeno y desde luego cada día mejor. En cuanto a sinestesia, aquí hay un ejemplo, esta frase: el mundo tiene sordas penumbras. Sinestesia clarísima, porque sordos, sorda, se refiere a una incapacidad de percepción de cualquier sonido. Es un fenómeno auditivo, negativo, claro. Y penumbra es un concepto visual, una imagen visual. Entonces, sordas penumbras es un ejemplo poético de García Lorca en esta obra de Salvador Dalí de ese fenómeno de sinestesia. Aquí hay una idea poética muy profunda. Primero la leo rápido y después les subrayo algo. La corriente del tiempo se remansa y ordena en las formas numéricas de un siglo y otro siglo. Bueno, ahí me llevaría mucho tiempo explicar eso por el problema del tiempo y todo, bueno, pero aquí hay otra que es más corta. Dice, y la muerte la muerte vencida se refugia temblando en el círculo estrecho del momento presente, del minuto presente. Repito, y la muerte vencida se refugia temblando en el círculo estrecho del minuto presente. Considero esta una frase filosóficamente difícil para ustedes interpretarla, pero como me han dado respuestas tan brillantes, pues me atrevo a preguntarle a Anthony, por ejemplo, si esta frase le dice algo. Y la muerte vencida se refugia temblando en el círculo estrecho del minuto presente. No sé si me oyó Anthony. Sí, estaba tratando de analizar la Bueno, frase, profe. si no la pudiste escribir ahí, te la vuelvo a leer. Y la muerte vencida se refugia, temblando en el círculo estrecho del minuto presente. Yo siento Hubiera sido hasta mejor poner en el instante presente para expresar mejor la idea, pero bueno, ahí el poeta se decidió por minuto, porque un minuto es algo muy extenso. Instante, en cambio, puede ser una millonésima de segundo, como en microfísica. Perdón, te interrumpí, ya ibas a arrancar con algún comentario. Bueno, la primera parte como de que dice que la muerte como que tiembla, siento que puede hacer referencia a algún tipo de, no sé, fenómeno o tal vez
algo de lo que hasta la propia muerte de ahí tiene que tener miedo, tiene que huir, porque dice que tiembla y se queda paralizada durante el lapso de 1 minuto. Entonces siento que tiene que referirse a eso, digamos, algo que tiene que ser tan terrorífico que hasta la propia muerte tiene que, que quedarse perpleja ante eso. Sí, bueno, yo lo veo más o menos así, pero podría añadir algo, y es que em, a la pregunta de por qué el poeta piensa que la muerte se ha refugiado, dice en 1 minuto, prefiero decir en un instante del presente, del instante presente. ¿Por qué se refugia? Temblando, porque no se atreve a manifestarse. Y de 1 minuto o 1 segundo, una fracción de segundo a otra, un ser vivo puede perder la vida. Por eso, si la muerte no ha actuado, el ser vivo sigue viviendo. Y se puede decir que como la muerte puede aparecer en cualquier momento, porque lo único que necesita un ser vivo para morir es estar vivo, no solo el hombre, sino cualquier ser vivo, pues por ahí puede tener sentido, pero yo les digo que si eso no fue lo que pensó, lo que usted dice o lo que yo pude añadir, no es lo que el poeta pensó, no nos debe preocupar, porque es sacarle contenido a algo que en principio no lo tiene y que como es resultado de una escritura automática puede perfectamente haber ocurrido que en el momento de escribirla no se pensara en lo que iba a salir. Es una improvisación. La escritura automática que inventaron los dadaístas con Tristán Tzara, suizo, tiene dos méritos importantes. Primero, abrir la subconsciencia a la creación, en este caso literaria, y aprovechar las raíces de nuestro pensamiento, nuestro carácter, nuestra personalidad, que están semi olvidadas en la subconsciencia y que a veces nos aparecen en los sueños. O sea, se descubrió definitivamente que el subconsciente es un tesoro de imágenes que las podemos aprovechar. Ya los románticos habían sospechado algo de eso. De algunas frases, tal vez caprichosas, que en un determinado momento escribí como ejemplos para estas explicaciones, puedo entresacar porque son unas cuantas, pero que para mí mismo pues, resultan, al principio resultaban igual, que no les encontraba mucho sentido, aunque fueran mías. Una que dice, imagen del imán yace en el odre. Odre es un recipiente grande donde se puede echar, en España odres son los recipientes enormes donde echan el mosto para que se fermente y produzca el vino. Eso es un odre. Entonces, imán imagen del imán yace en el odre. Difícil de encontrarle contenido a eso. ¿Qué tiene que ver un imán con el odre? Se le puede encontrar alguna cosa, ¿verdad? Que en el fondo del recipiente hay algo atractivo y el imán es una atracción magnética entre metales. En este caso, el deseo del ser humano de aprovechar el vino muy exquisito que está en el fondo de ese odre y que se convierte en un imán.
en el sentido de algo atractivo que merece buscarse, por decir algo, pero hay otra que dice suave brisa del bostezo en la ancha noria del tiempo. Ahí hay, en esa frase, hay una palabrita que aquí en Costa Rica no se usa, en España sí. Noria en España es la rueda de Chicago, que aquí llaman rueda de Chicago. Y todos ustedes de la niñez hasta se han subido a una rueda de Chicago en un turno. Entonces, bueno, aclarado qué significa noria, interprétenme alguien esto. Suave brisa del bostezo en la ancha noria del tiempo. Hay varias cosas que, bueno, yo reflexionando sobre eso que se me ocurrió, que al principio ni yo mismo lo entendía, pude encontrarle algún contenido, pero no sé si ustedes le pueden encontrar algo. Suave, suave brisa del bostezo. Esa frase es corrientita, ¿sí? No, que tal vez a mí me parece que podría significar un poco como que, pues al final la rueda de Chicago siempre va en círculos, es un ciclo, vuelve al mismo lugar y se repite. Y pues está comparando esto con el tiempo, así que el tiempo puede ser cíclico, que se repite, y esto también genera cierto bostezo que podría significar aburrimiento, repetición, como si la repetición de los mismos patrones durante el tiempo. Está muy bien esa interpretación que usted da, Amanda Solano, ¿es? Sí, profe. Bueno, está tan exacta como yo la pienso que no sé si ya habíamos comentado con ustedes esto. No, es la primera vez. Entonces me alegra coincidir con la compañera en esto porque yo creo que es lo que se puede, o sea, es que ven ustedes que Amanda ha relacionado lo del bostezo. En España yo oía decir que un bostezo supone aburrimiento, es lo más corriente, pero también puede significar sueño o hambre. Y en este caso, como se trata del tiempo, en el aburrimiento el tiempo gira, pero muy lentamente. Por eso ancha noria del tiempo. El tiempo se dilata para añadir algo y explicarlo, tal vez, bueno, añadiendo algo a lo que la compañera dijo, porque es lo esencial. Pero para verlo todo más claro, digo esto, de que lo de ancha noria, así como lo entiende ella, del tiempo es porque el tiempo, dice ella, es cíclico y de acuerdo. Y ancha porque se supone que en el bostezo por aburrimiento se nos dilata el tiempo como se nos pasa muy deprisa cuando estamos con alguien que nos interesa mucho, una fiesta con amigos y tragos, pues 5 horas se pasan resbaladas. Mientras que en una espera, aunque sean 15 minutos, la vemos horrible porque ahí el tiempo como que se estanca. Media hora puede parecer un siglo. Entonces, por ahí estamos así. Después dice, lenta aleta de la sombra se acuesta en el compás. Lo de aleta de la sombra lo puedo yo entender como que la sombra tenía un saledizo ahí, como que en forma como de aleta. Pero que se acuesta en el compás. Hace unos días en otro grupo, me parece, un muchacho que estudiaba música lo entendió, el compás en el sentido, porque un compás puede ser la distancia que hay en una partitura entre un acorde y otro. Pues, los compases que le dan el ritmo, la alternancia rítmica que tiene toda música. Pero como compás es un concepto en nuestro idioma ambiguo, significa algo
muy diferente al compás musical. Es un aparatito que todos hemos usado para dibujar. Es como unas tijeras con un punzón que se fija, se gira para hacer círculos o cualquier otra figura geométrica. Pero ahí yo creo que la única posibilidad es entenderlo no como el aparato o el instrumento de dibujo, sino como alternancia. Pero no se sabe porque la frase a lo que se refiere simplemente a una sombra que tiene ahí como una coleta o se sale una forma un poco caprichosa que se entiende o se percibe como una aleta de cualquier ave. Y hay otra que dice, la aguja teje el afán. Yo creo que esa no es tan complicada, pero tiene lo suyo. No sé si alguien quiere decirnos algo, tal vez, no sé, Anthony o quien quiera. La aguja teje el afán. Claro que es una metáfora, una analogía un poquito forzada, diríamos, pero es que las frases surrealistas son así, fuerzan mucho la asociación de imágenes. El afán, desde luego, es algo psicológico, pero como se está hablando de algo muy práctico, que es el tejer, entonces hay que relacionarlo, se cambió esto. No sé si es que yo toqué algo ahí. Listo. Entonces, ¿quién quiere comentar rápidamente algo sobre esto? La aguja teje el afán, ya para aprovechar rápidamente los últimos momentos de la clase de hoy. Sí, profe. Yo tal vez de esa frase lo que se me viene a la cabeza apenas escucharla es como relacionarla con algún tipo de, bueno, tal vez con una persona, mejor dicho, que de ahí tiene algún tipo de trabajo relacionado con tejer y pues que está afanada por eso, por algún tipo de situación que está viviendo en su vida. Sí, se podría, dándole una idea más amplia, diría yo, a lo que parece estar ahí, usted lo relaciona con la conexión con otra persona o el recuerdo o una preocupación que la persona tiene. Pero yo creo que aquí directamente alude a que el afán es un propósito intenso generalmente. Un verdadero afán es algo que una persona realiza con gran intensidad y que en este caso la aguja que está produciendo un tejido es constante, es permanente y está entonces comparando el movimiento de la aguja tejedora con un afán como vivencia psicológica, como pretensión muy marcada de mantenerse en un determinado hacer, en una determinada actividad. O sea que compara el propósito intenso con esa repetición de la aguja que pasa y que vuelve a pasar para poder construir el tejido. O sea que los afanes en nuestros propósitos vienen, se los imagina la frase como una aguja que constantemente está insistiendo en desarrollar el propósito. Para explicarlo de alguna manera. Finalmente hay una frase, pero es muy extensa y si quieren la anotan ahí y le sacan la chispa que puedan para ya que doña Cintia revise la lista y poder despedirme de ustedes.
nostálgicamente, porque ya hoy terminamos el curso y ya después, pues si nos vemos sería, ojalá, y nos reconozcamos, cosa complicada ya en la universidad, y algún día, como dicen nostálgicamente, cualquier día en cualquier esquina. Mi amor, imagínese usted decirle a alguien eso. Bueno, si no te veo un día de estos, cualquier, o sea, si no se han puesto de acuerdo, o cualquier día en una esquina. La luna ciega se serena, la luna ciega. Ya ahí hay una metáfora por inversión de términos. Bueno, pero no digo más. La luna ciega se serena en la ciénaga, con C, ciénaga. Una ciénaga es un pozo en el campo que deja la lluvia ahí en una concavidad del terreno, hay barro, son swampos. Okay, eso es una ciénaga. La luna ciega se serena en la ciénaga, apurando el instante. Para que ustedes vean, a mí me parece una frase brillante literariamente y no me da vergüenza decirles que es mía porque en realidad con toda objetividad y sin ninguna pretensión de nada y sinceramente les digo que frases así con cierto brillo literario les puede salir a ustedes también si en algún momento en vacaciones se ponen a escribir automáticamente. Y tan brillantes que ustedes mismos, que les ha salido de la subconsciencia, de la mano de la conciencia, no saben en principio qué sentido puede tener, pero que ustedes reconocen que les suena bonito la frase, la luna ciega se serena en la ciénaga, apurando el instante. Lo de la luna ciega recuerda un poquito la relación que hacía muy frecuentemente García Lorca con la luna. Se considera uno de los temas simbólicos o muy representativos de García Lorca, la luna. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos, dice García Lorca. Otra frasecilla por ahí de García Lorca dice, luna, luna, si vinieran los gitanos harían contigo collares y anillos blancos. Iba por el cielo la luna con un niño de la mano. El niño, García Lorca, que si no lo hubieran matado en la guerra, empezando la Guerra Civil Española a los 38 años de edad, y hubiera vivido hasta la vejez extrema, nunca hubiera tenido un hijo posiblemente, porque por sus inclinaciones sexuales que se conocen. Entonces, si tienen algo que preguntarme ya para terminar. Yo creo que doña Cintia les explicó lo del trabajito, que si les sale un poquito largo, pues no vamos a ponernos a llorar, pero que procuren lo esencial. Y ya les dije que yo voy con toda la intención de calificar eso muy positivamente. Pero si no tienen nada que preguntarme en este momento, entonces me despido hasta que alguna vez pudiéramos vernos en la universidad y ojalá nos reconozcamos. Miranda Granados, ¿quería decir algo? No, profe. Bueno, entonces, mucho gusto de haberlos tenido ahí durante meses en pantalla, a distancia presencial, cosa que es absurdo, también es surrealista esto de distancia presencial. Que se le pegan a uno las cosas del surrealismo. Bueno, entonces hasta luego o hasta siempre. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno. Gracias. Bueno, ya que es el último momento que vamos a estar por acá, voy a
removerme la mascarilla para leerles prontamente un soneto de García Lorca y despedirnos de esta clase. El soneto de la dulce queja. Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este curso. Ha sido un placer ser su asistente. Ahí nos vemos en el WhatsApp. Yo les voy a estar enviando las notas y espero que tengan un excelente fin de año y que me les vaya muy bien a todos y a todas en los cursos de la universidad. Estoy segura que en este van a estar muy contentos y muy satisfechos y satisfechas con sus notas. Así que, pues, hasta siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias. Todas. Okay. Muchas gracias, profe. Con muchísimo gusto a todos y a todas. Jacqueline Camacho. Presente. Gracias. Kevin Calvo. Presente. Gracias, Kevin. Víctor Fernández. Presente. Gabriel Galvez. Presente. Gracias, Gabriel. Leonardo Gutiérrez. Presente, profe. Gracias, Leo. Juan Ignacio Pacheco. Presente. Christine Bolsing. Ahí la veo, Presente. Christine. Ajá. Gracias, Christine. David Che. Nuevo, David hoy, yo creo. David. Luis Ángel Barrantes. Goñi. Aquí, profe, presente. Gracias, Luis. Gracias. Melanie Camacho. Presente. Gracias, Melanie. Victoria Cascante. Presente. Gracias, Victoria. Saúl Corrales. Presente. Ay, Saúl. Valeria Fernández. Presente. Gracias, Valeria. Miranda Granados. Presente. Gracias, Miranda. Alejandro Jiménez. Presente. Gracias, Alejandro. Ana Laura López. Presente. Anthony Mayorga. Presente. Gracias, Anthony. David Mora. Acá, profe. Ok, gracias, David. Roberto Mora. Que Roberto creo que se desconectó ahorita. No sé si se logró volver a conectar. Kenneth Porras. Kenneth. Vanessa Quiroz. Ahí está Vane, por ahí la vi. Se hizo. Se desconectó. No, aquí estoy. Ok. Ariana Ramos. Presente, profe. Así van. Ariana, perfecto. Justy Sánchez. Presente. Gracias, Justy. Amanda Solano. Presente. Gracias, Amanda. Y Stacy Trejos. Presente. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No se les olvide leer todo lo que Don Luis les ha dicho, esas sugerencias que les hizo, porque la verdad es que son excelentes obras, ¿verdad? Y las que vimos también, que yo les envié algunas y ahí cuando tengan un momentito les pueden echar una leidita, que es importantísimo para contar con ese conocimiento en la universidad. Muchísimas gracias y que tengan un excelente final de semestre.
Gracias. Muchas gracias, hasta Muchas luego. gracias. Gracias. Bien, un placer. Luego. Igualmente, un placer. Chao, Saúl. Suave que se me jodió esta cosa. Adiós. Está bien, les conecto yo, no te preocupes.